Hoy estamos con mi amigo Karim. Karim, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Y muchas gracias por tenerme acá. Excelente, no hay problema. Gracias a ti por estar acá con nosotros. Eres una persona, un profesional muy activo, ¿no? Estás haciendo un poco de todo. Eres oficial de policía, eres también profesor y eres traductor profesional. ¿Cómo manejas todas estas actividades que tienes en tu vida? Bueno, todas esas cosas son, sí, son ciertos, pero lo que pasa es que en este momento no estoy haciendo todas esas cosas a la vez. De hecho, en este momento estoy en excelencia. Eso significa que estoy fuera del trabajo, con permiso para estar de estudios o para realizar mis estudios. Entonces, en este momento específico, estoy cursando una maestría en traducción y pues antes de llegar a este punto, mientras que estaba en Trinidad y Tobago, como policía, trabajaba a modo administrativo. Entonces, mientras que estaba haciendo eso, diseñé un programa para enseñar español a modo comunicativo para los oficiales de policía, para que podían entrevistar los venezolanos cuando vienen a las estaciones de policía. Entonces, en ese entonces, yo formé un equipo de personas que tuvieron licenciatura en español y estábamos enseñando los policías el español a nivel básico para que puedan comunicarse con la gente que vienen a la comisarías, porque lo que pasaba es que las personas tanto fueron culpables como víctimas de los delitos. Entonces, en ese entonces era muy importante que los oficiales puedan em, como captar cierta forma o en cierto modo información de modo principiante para que puedan tomar apuntes y dirigir las personas en un lugar en donde podrían recibir la atención que requieren. Entonces, em, es ahí yo estaba funcionando como intérprete y traductor, apoyando a los policías a hacer sus investigaciones. Y lo que pasaba es que me di cuenta de que a nivel de la corte, las personas bilingües estaban haciendo la misma cosa de interpretaciones y traducciones, pero había muchos errores porque había una falta de formación profesional en esa carrera. Entonces yo decidí, voy a hacer algo diferente para que pueda recibir esa formación profesional. Solicité la beca Fulbright y eso me dio la oportunidad de venir a Estados Unidos para recibir esa formación. Y al principio mi enfoque era la interpretación y traducción, pero ahora el enfoque es más en la traducción. Wow, Eh, me parece excelente. Y es algo personal para mí también porque me imagino que tú sabes que yo también soy parte de la seguridad nacional acá. exacto. Y yo sé que realmente falta, ¿no? Un grupo de personas capacitadas que pueden operar con las cosas que estamos haciendo en la seguridad nacional. Entonces, para mí, no sé, es excelente Sí, conocer a alguien más con este interés en los idiomas, ¿no? sí. Y yo también estoy estudiando, estoy haciendo mis estudios en interpretación también, entonces entiendo perfectamente lo que dices en términos de qué tan correcto, ¿no? O correctas son las cosas que estamos haciendo con la corte y estas instituciones profesionales, ¿no? ¿Y qué había empezado este interés, esta pasión que tienes por los idiomas? Sí, yo diría que cuando era niño tenía ese anhelo muy profundo en mi ser y quería investigar qué es ese interés que tengo para, pues comenzó con español y es al momento en el que yo estaba a punto de salir la escuela primaria, como creo que son los últimos 3 o 4 semanas.
podemos elegir cosas para enfocarnos antes de comenzar los estudios en la escuela secundaria. Y yo opté para hacer español. Y en ese momento solamente quería aprender a hablar español para tener puramente una capacidad de hablar otro idioma. Pero em, cada vez que tenía la oportunidad en profundizar mi conocimiento en el español, em, yo me di cuenta de que pues tengo un talento acá, porque comenzaba con el español, asistí, en ese entonces la Embajada de Venezuela en Trinidad y Tobago ofrecían clases de español, desde básico hacia avanzado. Y yo, después de graduarme de la escuela secundaria, yo me inscribí para hacer este curso allí. Luego me pasé a hacer una licenciatura asociada, si puedo decirlo así, en COSTAT. Y después de COSTAT fui a la Universidad UBI para que pueda de nuevo pulir mi español y llegar a un nivel más avanzado. Y en Trinidad y Tobago y nuestra proximidad a Venezuela, es de suma importancia que las personas puedan tener esa capacidad de facilitar la comunicación entre inglés y español. Entonces, yo diría desde de niño tenía ese anhelo para poder hablar otro idioma y era puramente de español hasta que la universidad decidí intentar aprender otros idiomas en la misma familia de lenguaje. Entonces, ¿hablas francés también, francés y portugués? ¿O El más orden enfocado en el español? español es mi segundo idioma, viene después es el portugués y francés. Entonces, ese orden de fluidez, inglés, español, Ah, portugués, francés. Aún soy principiante con el francés, pero puedo entender bien, mucho mejor que hablar. sí, yo entiendo perfectamente. Yo puedo entender, pues, muy pocas cosas en francés, pero un poco más quizás en portugués, ¿no? Ajá, Qué tan similar son los idiomas. Entonces, sí, entiendo. Me interesa también el portugués, quizás en el futuro, si tengo el tiempo ajá, y la capacidad mental, ya puedo. tienes. Y dime, háblanos sobre algunos de los proyectos o el proyecto más notable en el cual has trabajado. Notable Ok, para ti. sí. Em, de hecho, en este programa de maestría, tenía la oportunidad de trabajar en un proyecto de traducción en el que yo fui el protagonista para elegir este proyecto y yo elegí un proyecto para traducir un estudio de un libro que tiene que ver con los pueblos afro-argentinos y lo que estaba pasando en ese entonces. Pues todo el libro tiene personas que investigan sobre la cultura. Hay pedagógicos, hay profesores, hay profesionales que critican la historia y la cultura a lo largo del tiempo. Y lo que realmente a mí me llamó la atención era el hecho de que em, la población afro-argentina se estaba desapareciendo de la cultura argentina. Se llama los estudios afroamericanos y africanos en América Latina. Wow, eso sí es interesante. No, yo no sabía que Sí, era como una población quizás pequeña, pero una población de negros en Argentina. Yo sé sí, que existe pues una población más o menos grande en Colombia, una población también en México, pero Argentina, no sé, sí, cuando pienso en Argentina, pienso en la típica persona con descendencia europea, ¿no? exacto. Muy interesante eso. Sí, En términos de Trinidad y Tobago, ajá, sabemos que la generación que tenemos ahora, no sé, no me parece que ellos tienen gran interés en los idiomas, ¿no? Y no tiene que ser solamente español.
Yo sé que tú y yo tenemos este interés particularmente para el español, pero en términos de idiomas, ¿no? Y el aprendizaje de otros idiomas, ¿qué podemos hacer como sociedad para fomentar el aprendizaje de idiomas? Bueno, como punto de partida, tal y como tú estás haciendo ahora con este discurso, esta charla, creo que más programas así va a generar, va a brindar la información hacia el público trinitense para que sepan que, pues, tenemos la historia lingüística de nuestro país, de español, de francés, y francés, más bien el criollo francés, holandés, también las lenguas indígenas de Trinidad y Tobago, de los arhuacos y los caribes. Entonces ya muy profundo en nuestra historia hay hay los raíces de los idiomas. Entonces, yo creo que la sociedad, el gobierno debería enfocarse más en demostrar la importancia de las lenguas, porque para comenzar, no podemos hacer nada en el mundo sin la comunicación, sin utilizar un idioma. Entonces, es de suma importancia que entendamos que los tratados que tenemos hoy en día, los gobiernos que tenemos hoy en día, todos los logros que tenemos vienen mediante la comunicación, mediante el idioma. Entonces, partiendo del enfoque escolar, ese enfoque educativo de estudiar una lengua extranjera en la secundaria, en la universidad, y solamente tener la opción de ser profesor o maestro o maestra, uno puede hacer mucho más que eso a nivel de la sociedad, para brindar apoyo a nivel comunitario. Eso da más em, propósito a la vida de uno, ¿no? Para poder escuchar un mensaje en un idioma y relatarlo en otro. Hay traductores, hay intérpretes, em, y en ese mundo de interpretación y traducción hay o hay una gran variedad de puestos que uno puede ocupar en el entorno de la corte, a nivel turístico, en cuanto a lo diplomático. ¿Dónde te ves, Karim, en los próximos 5 años en términos de tu carrera y tu profesión en la traducción? Bueno, yo diría que en el futuro, dentro de 5 años, quiero terminar siendo profesor y traductor de los contextos latinoamericanos, hispanos, y en el Caribe, en nuestro posicionamiento en el Caribe, quiero ser alguien que puede abordar y abogar para los casos, tanto las culturas como los asuntos legales, políticos. Quiero estar en una entidad que pueda brindar la voz en inglés, español, portugués, para facilitar diálogo y tratados, lo que sea. De hecho, al terminar este programa de maestría, en el otoño voy a comenzar un doctorado. Entonces, por eso digo que terminaré haciendo una profesión realmente de profesor y de traductor, pero quiero traducir em, lo que viene siendo la información que viene em, de Brasil, de América Latina y del Caribe hispano, y crear como un mapa de estas conexiones compartidas que tenemos en el Caribe anglófono. Wow, estoy impresionado con tus planes, en serio. Y buena suerte para tus planes futuros y para lo que estás haciendo ahora con tus estudios también. Muchas gracias, Karim, por tu tiempo. Ha sido sumamente interesante y espero que la fuerza realmente está aprovechando la oportunidad de aprender el idioma contigo, ¿no? Sí. Pero muchas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros.
Y a ti, muchas gracias por darme esa oportunidad de contribuir a esta charla que es de suma importancia para los jóvenes de hoy y para al nivel de la sociedad puedan ver que hay talentosas personas en Trinidad y Tobago que están haciendo cambios.